Bien, ahora pasamos a las infecciones de transmisión sexual, también conocidas anteriormente como enfermedades de transmisión sexual o como enfermedades venéreas, que son un conjunto de afectaciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. Sin embargo, pueden transmitirse también por el uso de jeringas, como el caso del VIH o del virus de la hepatitis B y C, que también son consideradas infecciones de transmisión sexual, o durante el parto o la lactancia desde la madre al hijo. Definimos a las infecciones de transmisión sexual como infecciones bacterianas, como los gonococos, virales como los herpes, el VIH o el virus de la hepatitis B y C, o parasitarias como el treponema pallidum, transmitida por contacto sexual a través vaginal, anal u oral. Bien, ¿cómo clasificamos las infecciones de transmisión sexual? Tenemos las infecciones que producen secreciones, úlceras, pápulas y verrugas y aquellas que no producen ninguna de las anteriores. Las infecciones de transmisión sexual caracterizadas por secreciones tenemos la uretritis gonocóxica, la cervicitis, la vulvovaginitis y las vaginosis. Las úlceras, principalmente por virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, la sífilis o chancro duro, el chancro blando, el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo, y las pápulas y verrugas como el molusco contagioso y el papiloma humano. El virus, la infección por el VIH y la infección por virus de la hepatitis B y C también son consideradas infecciones de transmisión sexual, pero no se clasifican en ninguna de ellas porque son generalmente cursan con manifestaciones sistémicas. Los grupos de riesgo para padecer infecciones de transmisión sexual son las personas sexualmente activas, sobre todo los adolescentes, adultos jóvenes y homosexuales. Fíjense que de todas, el 90% cursan sin síntomas o un curso asintomático. ¿Cuál va a ser la prevención y el control? La preexposición con la vacuna, específicamente para el virus de la hepatitis B, que existe la vacuna, para el virus del papiloma humano, que también existe una vacuna aprobada en países desarrollados. Aconsejar la reducción del número de parejas sexuales, detección y tratamiento oportuno, detectar la enfermedad a través de controles repetidos de pruebas para infecciones de transmisión sexual como el VDRL, un VIH, para detección temprana y tratamiento oportuno y así evitar las complicaciones a largo plazo. También modificación de conductas sexuales, implementar el sexo seguro a través de uso de preservativos como el condón, que puede evitar infecciones como el VIH, la gonorrea, clamidia, la tricomoniasis, el VPH, sífilis, herpes genital y el chancro blando. Y la vigilancia, como lo decíamos, para la detección y tratamiento oportuno, sobre todo del VIH, el VPH a través del papá Nicolau, sífilis a través del VDRL y la serología para virus de la hepatitis B y C. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la infección gonocócica y las no gonocócicas, es decir, aquellas que no son producidas por gonococo, ¿no? Los agentes causales más frecuentes, la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis, fíjense que estas dos bacterias pueden coexistir en un 30% de los casos. También tenemos Mycoplasma genitalum y otros como el Uroplasma oraliticum o la Tricomona vaginalis. Bien, pasamos a las infecciones gonocócicas. El gonococo o la Neisseria gonorrhoeae es un diplococo gran negativo intracelular facultativo, es decir, puede ser tanto intra como extracelular y es la causa principal de infecciones gonocócicas. Bien, la manifestación clínica más importante de la infección gonocócica es la uretritis en el varón. Fíjense que coexiste principalmente con Clamidia trachomatis en un 30% de los casos. Neisseria gonorrhoeae es una bacteria gram negativa, por lo que es rosada cuando se colorea con gram, y es intracelular facultativo, por lo que puede habitar en el interior de los polimorfonucleares o encontrarse extracelularmente. La uretritis epidemiológicamente es mucho más frecuente en los varones, donde cursa con síntomas, mientras que las infecciones rectales suelen ser asintomáticas en un 85% de los casos. La transmisión puede ser por coito vaginal o coito anal, donde cursa con proctitis, y el periodo de incubación es sumamente corto, entre 3 a 5 días después del contacto. Fíjense que ahora la patogenia de la uretritis de la infección gonocócica, la Neisseria gonorrhoeae, no solo es capaz de colonizar los epitelios cilíndricos de la uretra, sino también del recto, de la endocervis, de la faringe y de la conjuntiva, donde invade los epitelios y al llegar a la membrana basal, una vez que traspasa la célula endotelial, es responsable de generar una acción citotóxica a través de los lipopolisacáridos o LPS de la membrana de la bacteria y produce la proliferación de polimorfonucleares que descama el epitelio
y producen lisis y formación de los microabscesos mucosos y el exudado purulento por la migración de los polimorfonucleares causando lesión tisular. Respecto a la clínica, la infección gonocócica produce las mismas manifestaciones: uretritis, epididimitis en el varón, cervicitis mucopurulenta, endocervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres, que la infección genital por clamidia trachomatis, que ya vamos a ver más adelante. Y aunque las infecciones gonocócicas suelen ser más sintomáticas, es imposible diferenciarlas clínicamente. En el caso de la uretritis, la clínica se manifiesta en mujeres por ser de curso asintomático, por lo que son la fuente de infección, y en el varón se manifiesta como disuria y secreción ureteral purulenta. Por contacto directo en relación a determinadas prácticas sexuales, se puede llegar a producir infección anorrectal, faringia, y también puede producirse infección conjuntival en adultos, generalmente por autoinoculación a partir de una infección genital. Es decir, el paciente se toca sus partes íntimas y luego, sin darse cuenta, se toca los ojos y puede llegar a desencadenar entonces una infección conjuntival que, fíjense que es mucopurulenta. La faringitis es una faringitis que con afectación de las amígdalas, puede producirse afectación anorrectal, específicamente proctitis, como lo vemos en la diapositiva. La gonorrea en el embarazo puede tener consecuencias adversas para el mismo, como una ruptura prematura de membranas, que es la ruptura de la membrana amniótica y salida del líquido amniótico, corioamnionitis, que es infección del líquido amniótico, y todo ello puede desencadenar un parto prematuro antes de las 37 semanas. La infección neonatal adquirida en el canal de parto se manifiesta como oftalmia neonatorum, o también denominada como oftalmia neonatal, que se previene mediante la colocación de colirios o pomadas oftálmicas de eritromicina o tetraciclinas en el momento del nacimiento. Esto generalmente se desencadena o se desarrolla en las primeras 24 horas del nacimiento y es típica de Neisseria gonorrhoeae. Algunas de las complicaciones de la infección gonocócica en el contexto de una uretritis gonocócica no tratada puede ser epididimitis aguda, linfangitis peniana, acceso periureteral, prostatitis aguda y vasculitis seminal. Las complicaciones de una cervicitis en la mujer cuando no se trata a tiempo, fíjense que el gonococo puede extenderse a otros órganos urogenitales y cronificarse, ¿sí? Donde es más frecuente en la mujer. Esto suele verse más frecuente en la mujer que en los hombres, y en la que la infección ureteral pasa desapercibida. Recuerden que las mujeres son la fuente de infección, donde las manifestaciones clínicas suelen estar ausentes, y puede complicarse con endometritis, salpingitis, que es la infección de las trompas uterinas, enfermedad inflamatoria pélvica, que es la infección ascendente de todo el tracto genital superior entre trompas, útero y entre trompas, ovarios y úteros, inflamación de las glándulas de Snake y de Bartolini, accesos tubováricos, peritonitis pélvica y perihepatitis. Las complicaciones sistémicas cuando el gonococo logra diseminarse puede llegar a producir endocarditis, osteomelitis, meningitis y artritis séptica. Ahora nos corresponde hablar de las infecciones no gonocócicas, es decir, aquellas infecciones producidas por bacterias diferentes a la Neisseria gonorrhoeae. Bien, la etiología de las infecciones no gonocócicas, fíjense que el 30% es causado por clamidia trachomatis, igual que uroplasma uralítico, y seguida de un 15 a un 20% por Mycoplasma genitalum, que es de la misma familia del Mycoplasma pneumoniae. Recuerden que suele coexistir en un 30% infección por clamidia trachomatis acompañada de Neisseria gonorrhoeae. Bien, ahora comenzamos con clamidia trachomatis, una bacteria muy frecuente causante de infecciones no gonocócicas. Fíjense que las infecciones por clamidia son menos asintomáticas que las infecciones gonocócicas en el mismo sitio anatómico como vimos anteriormente. De hecho, las infecciones por clamidia son con frecuencia totalmente asintomáticas y pueden cursar a nivel genital con uretritis no gonocócica, cervicitis mucopurulenta y proctitis. Los serotipos implicados son el D y el K en este contexto, donde la transmisión es a través de vía sexual o perinatal. Y estas bacterias con este serotipo DK tienen tropismo por la uretra, el cervix y el recto, y causan infección genital y conjuntivitis de inclusión. Los serotipos L1, L2 y L3 se transmiten por vía sexual y son la causa principal de linfogranuloma venéreo y de proctocolitis, mientras que los serogrupos A, B,
B, A y el C se transmiten por manos, fomites y mucosas, tienen tropismo por la conjuntiva y producen tracoma ocular. La Clamidia trachomatis es una bacteria intracelular, por lo que no suele ser observable en técnicas de coloraciones típicas como el GRAN, que utiliza hematocilina y eosina. En este caso tenemos que utilizar técnicas especiales para la demostración de la bacteria en el frotis. Se puede presentar como una uretritis no gonocócica en la que no se demuestra la presencia de Neisseria gonorrheae. Es asintomática del 5 al 10% en varones adolescentes sexualmente activos. El periodo de incubación es largo, de 7 a 14 días. La secreción es escasa y la infección puede durar más de 6 meses. La uretritis posgonocócica se debe a infección simultánea por gonococo y Clamidia trachomatis. Se define como una uretritis que aparece en el varón 2 a 3 semanas después de haber sido tratado de una uretritis gonocócica con una monodosis de antibiótico, por ejemplo la ceftriaxona, que carece de actividad frente a Clamidia trachomatis. Recordemos que Clamidia trachomatis es una bacteria típica. Es atípica porque es intracelular y es resistente a beta-lactámicos. El antibiótico de elección para este tipo de bacterias, igual que la Clamidia pneumoniae, son los macrólidos. La Clamidia trachomatis es la principal causa de epididimitis en varones heterosexuales sexualmente activos de 35 años, suponiendo el 75% de los casos. El resto de los casos son debidos a Neisseria gonorrheae. La cervicitis mucopurulenta, cuando decimos cervicitis nos referimos a infección del cuello uterino, que es la porción inferior del útero. Es el equivalente en la mujer de la uretritis del varón y suele ser totalmente asintomática. Fíjense cómo la cervicitis mucopurulenta por Clamidia trachomatis se caracteriza por una secreción espesa blanquecina que sale a través del OSI o el orificio cervical externo. El síndrome ureteral en mujeres, en ausencia de infección por uropatógenos habituales como coliformes o estafilococo saprofítico, que es causa frecuente de infecciones vaginales en mujeres. Clamidia trachomatis es el patógeno más frecuentemente aislado en mujeres jóvenes con disuria, polaquiuria y piuria, que son signos de infecciones urinarias. Otra de las formas de presentación tanto en mujeres como en hombres es la proctitis, que es la presencia de úlceras por Clamidia trachomatis en el esfínter externo e interno del ano. El síndrome de Reiter, que también es una complicación de Clamidia trachomatis, se ha aislado en uretra de hasta el 70% de los varones con este síndrome, no relacionado con un cuadro diarreico y con uretritis asociada. La regla mnemotecnia para identificar un síndrome de Reiter en el contexto de una infección gonocócica es no ve por la conjuntivitis, no orina por la disuria y no sube la colina por la artritis asociada. Otra forma de presentación en mujeres es la enfermedad inflamatoria pélvica, donde Clamidia trachomatis se ha identificado en las trompas de falopio o endometrio de hasta el 50% de las mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica. Debe sospecharse una de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria pélvica, que es la perihepatitis, o también denominado síndrome de Fitz-Curtis, en una mujer sexualmente activa con síntomas subjetivos de colecistitis como fiebre y dolor en hipocondrio derecho, de inicio agudo o subagudo, donde se encuentran Clamidia trachomatis en un 75% de las mujeres con este síndrome. Además de este síndrome, también puede complicarse con infertilidad y embarazo ectópico. En mujeres embarazadas, fíjense que del 10 al 25% pueden presentarse como una infección cervical, y en recién nacidos, si esa infección cervical durante el trabajo de parto no se resuelve o no se trata a tiempo, puede complicarse con conjuntivitis de inclusión en las primeras 24 horas de nacido, presentándose en un 25% de los casos, y neumonía en el 10%, y rara vez se presenta como otitis media. Para terminar, este gráfico que resume todo lo que hemos venido hablando, en varones se puede presentar como proctitis o como uretritis. La uretritis por Clamidia trachomatis en varones no tratada puede evolucionar a síndrome de Reiter, donde el paciente no ve, no orina, no sube la colina, o como epididimitis. Puede transmitirlo a otros varones por relaciones homosexuales, donde va a producir conjuntivitis por autoinoculación, o uretritis, donde puede manifestarse como síndrome de Reiter o como epididimitis. En infecciones transmitidas a mujeres pueden presentarse igual conjuntivitis, uretritis o cervicitis y proctitis. En el contexto de la cervicitis, esta puede complicarse con endometritis o salpingitis, que es infección de las trompas uterinas, o también denominado
cualquier infección del aparato genital femenino superior, como las trompas, el ovario o el útero, también se denomina enfermedad inflamatoria pélvica. Y la complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica, además de la perihepatitis o síndrome de Hunskum-Curtis, es la infertilidad y el embarazo ectópico. En lactantes o recién nacidos puede complicarse en mujeres embarazadas como prematuridad, conjuntivitis, neumonía que puede evolucionar a enfermedad pulmonar crónica, faringitis, rinitis o infección vaginal y rectal. Otras bacterias que en frecuencia causan infecciones no gonocócicas tenemos el Mycoplasma genitalium y el Uroplasma uralítico. Son agentes independientes, son los micoplasmas genitales más prevalentes, se detectan en adultos sanos sexualmente activos, no son considerados patógenos primarios, se deben buscar cuando no se logra aislar bacterias convencionales, es decir, cuando tenemos un cultivo persistentemente negativo, hay que sospechar de estas dos bacterias. Causan uretritis no gonocócica e enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo el Mycoplasma genitalium. Tricomoniasis, otra infección no gonocócica causada por un protozoo denominado Trichomonas vaginales. En mujeres es la causa más frecuente de infección vaginal, causando vaginitis y puede llegar a producir uretritis asintomática. Esta es una infección de transmisión sexual que indica una conducta sexual de alto riesgo. Es muy frecuente en mujeres que cambian constantemente de pareja sexual. Pueden llegar a producir microúlceras en mucosa vaginal y el periodo de incubación es de 4 a 28 días. Este tipo de infección la vamos a abordar un poco más en profundidad cuando toquemos los temas de vaginosis bacteriana, vaginitis y cervicitis. En mujeres suele producir una infección asintomática, aunque puede presentarse también con síntomas de irritación, prurito, dispaneuria, que es dolor con la relación sexual, y disuria. A la espiculoscopia, es decir, al colocar y introducir un espéculo en el introito vaginal, vamos a localizar en el cuello uterino, que es la porción inferior del útero, inflamación de la pared vaginal y el cervix en fresa, también denominado cervix en colpitis macular, que es la presencia de microhemorragias maculares en la porción inferior del cuello uterino, acompañado de una secreción amarillo-verdosa espumosa, que es característico, espumosa y muy fétida con olor a pescado podrido. Bien, la clínica, ¿cómo diferenciamos una uretritis gonocócica de una uretritis no gonocócica? Fíjense, la Neisseria gonorrheae suele cursar con signos inflamatorios más agudos porque el periodo de incubación es relativamente corto, entre 1 a 4 días después de la exposición, o en teoría un tiempo promedio menor de 15 días, y genera una secreción más abundante, fétida y purulenta. Además, suele acompañarse de manifestaciones clínicas como disuria, una secreción mucoide o purulenta y edema, en el caso del hombre, edema peniano. La uretritis no gonocócica suele ser asintomática o con pocos síntomas. El periodo de incubación es muy largo después del contacto sexual, entre 7 a 14 días, y la secreción es muy escasa. Ojo, la clamidia trachomatis no se observa en gran y por lo tanto debemos pensar siempre en clamidia cuando el cultivo sea repetidamente negativo, entonces habría que aplicar otras coloraciones especiales para observar clamidia en el frotis del cultivo. El diagnóstico de las infecciones gonocócicas y no gonocócicas, lo más importante es determinar la etiología específica. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir evitar las complicaciones, evitar la transmisión hacia nuevas parejas sexuales y disminuir el riesgo de intervenciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de las muestras de secreción o orina del primer chorro. La toma de la muestra en el contexto de un hombre, se introduce el hisopo aproximadamente en la región de la fosita navicular y se hace rotación para empapar el algodón y luego es transportado por un medio de transporte al laboratorio para su posterior identificación y cultivo. En el caso de la mujer se introduce un espéculo dentro del introito vaginal hasta localizar el cuello uterino y igual se introduce un hisopo y se logra empapar la porción distal del mismo con la secreción que proviene del cuello uterino y esto es lo que se va a introducir en el medio de transporte para su posterior cultivo e identificación de la bacteria. Si le realizamos un gran a la secreción, fíjense que el gran en el contexto de Neisseria gonorrheae
o de diplococos gram negativos intracelulares como extracelulares, tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%, por lo que su identificación en un gram de secreción ureteral es positiva para uretritis en el contexto de un hombre, uretritis masculina. Pero en la mujer esto cambia, el gram de la secreción de una mujer, esto no debería realizarse. Hay que realizar otros estudios que ya vamos a ver más adelante. Ahora, si la secreción es negativa, es decir, el cultivo es negativo y no se logra objetivar ninguna bacteria, debemos pensar en uretritis no gonocócica y modificar o cambiar el esquema diagnóstico, a probar con otras coloraciones especiales. Los criterios de uretritis son estos cuatro. El primero es secreción ureteral, la presencia de más de 2 leucocitos en secreción vista o objetivable en el microscopio de 100 por campo. Más de 6 a 8 leucocitos en sedimento urinario, orina del primer chorro por campo de 40 de resolución, y esterasas leucocitarias positivas en orina del primer chorro. Bien, en el diagnóstico por especie, aquí tenemos el diagnóstico específico para Neisseria gonorrhoeae. Fíjense que en la uretritis gonocócica del varón, la tinción de Gram del exudado ureteral, donde se van a observar diplococos gram negativos, tanto intra como extracelulares, en el interior de los polimorfonucleares, es diagnóstica. Por su parte, en la mujer, el examen microscópico no es definitivo debido a la múltiple flora vaginal constituida por bacterias gram negativas, gram positivas, aerobias y anaerobias. Por lo que se precisa un cultivo en medio de Teller-Martin modificado o equivalente o su equivalente en agar chocolate enriquecido. Fíjense que en países desarrollados esto ya no se usa o está en desuso debido a que se disponen de pruebas de detección molecular del ADN de la bacteria o por reacción de cadena de polimerasa o PCR, que son muy sensibles y específicas y pueden aplicarse incluso a muestras de orina, evitando la necesidad de utilizar torundas ureterales o endocervicales, que son un poquito engorrosas para el paciente. Además, se ha comercializado kits que detectan simultáneamente el ADN de Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis de forma simultánea. Recuerden que la Clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae suelen infectar de manera conjunta en un 30% de los pacientes. En el caso de la infección por Clamidia trachomatis, fíjense que el gol estándar actual, aunque esto no desconozco si está disponible en nuestro país, el estudio molecular por reacción de cadena de polimerasa o PCR es la técnica de elección, ya que ofrece la máxima sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Ojo con sensibilidad y especificidad, espero que les haya quedado claro cuando se hace referencia a estos dos términos para pruebas diagnósticas. Se sigue utilizando el extendido de secreción, donde se realizan coloraciones especiales como Ginza o Lugol para ver los cuerpos de inclusión, o cultivos celulares de secreción, donde se realizan con coloración de Ginza. Y estos son los kits que pueden utilizarse para la identificación del ADN por reacción de cadena de polimerasa. Fíjense que aquí tenemos un kit que no solamente demuestra o identifica la presencia de micoplasma, sino también de clamidia, sino también de micoplasma, ureoplasma y virus como los herpes simples. Pasando para Mycoplasma pneumoniae, fíjense que rara vez está justificado investigar la presencia de este microorganismo en secreciones genitales, ya que la alta prevalencia del mismo en la población sana hace ininterpretable un resultado positivo, por lo que la sospecha clínica siempre nos va a dar casos, pacientes que llegan con infecciones recurrentes o persistentes en la que no haya resolución clínica con el tratamiento antibiótico. El cultivo de secreción es muy difícil de cultivar y el crecimiento es muy lento, suele tardar hasta 6 meses, por lo que actualmente en países desarrollados, fíjense, se utiliza la reacción de cadena de polimerasa o PCR para la detección del ADN de la bacteria, además que es igual de sensible para infecciones por ureoplasma o tricomonas vaginales. El tratamiento en el contexto de infecciones por Neisseria gonorrhoeae, una infección local no complicada, es decir, una uretritis gonocócica, se hace con el tratamiento de elección, que es ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular en dosis única, una sola dosis de 125 miligramos intramuscular es suficiente para erradicar el gonococo en la uretra del varón. Alternativas, podemos utilizar las quinolonas, ciprofloxacina 500 miligramos, o floxacina 400 miligramos, o levofloxacina 250 miligramos vía oral en una sola dosis, o cefixima 400 miligramos vía oral en dosis única, una sola dosis. STAC significa en una sola dosis. Si no se ha descartado infección por clamidia,
Recuerden que la Neisseria gonorreae y clamidia suelen estar presentes ambas bacterias en el contexto de una uretritis en el 30% de los casos, por lo que en este contexto deberíamos asociar a este tratamiento acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única. La acitromicina viene en una presentación de 500 miligramos, por lo que para hacer 1 gramo tenemos que indicarle al paciente que se tome 2 en una sola dosis. O doxiciclina 100 miligramos cada 12 vía oral por 7 días. En el contexto de conjuntivitis en el adulto vamos a utilizar ceftriaxona 125 miligramos intramuscular en monodosis en una sola dosis, el mismo tratamiento que utilizamos para la uretritis gonocócica. En el contexto de infecciones diseminadas, aquí ya utilizamos ceftriaxona o cefixima 2 gramos vía endovenosa cada 24 horas o una sola vez al día. En el contexto de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer tenemos que utilizar una terapia combinada, ceftriaxona más doxiciclina. Y en el contexto de meningitis o endocarditis, seguimos utilizando ceftriaxona 2 gramos vía endovenosa cada 24 horas. En el caso de infección por clamidia trachomatis, aquí podemos utilizar o doxiciclina o tetraciclina, 7 días en infecciones no complicadas y 2 semanas en infecciones complicadas. Una alternativa a esta terapia tan larga que da como resultado falla terapéutica debido a que el paciente no cumple de manera correcta el tratamiento es la acitromicina 1 gramo en dosis única. La acitromicina viene en presentación de 500 miligramos, le indicamos al paciente que se tome 2 tabletas en una sola dosis. En el contexto de pacientes embarazadas, el tratamiento de elección es la acitromicina 1 gramo en monodosis, sin embargo la FDA todavía no la ha aprobado para este propósito. En infecciones por micoplasma genital y ureaplasma uralítico podemos utilizar doxiciclina, acitromicina o moxifloxacina. Y por tricomonas vaginales, metronidazol o tinidazol. La tricomonas vaginalis en el contexto de vaginitis o cervicitis lo vamos a abordar con más profundidad en el tema de infecciones vulvovaginales. Bueno, esto es todo por la parte de infecciones gonocócicas y no gonocócicas. Espero que le haya quedado muy claro. Este tema de infecciones de transmisión sexual es sumamente sencillo.